trabajamos, si trabajamos Muy con bien, el GR Hunter o trabajamos con el Biofilia. perfecto. Pregunta, ¿tiene ambos Sí, dispositivos o ambos software dentro del equipo? sí, ya está O, todo. ok, son dos equipos diferentes, ¿cierto? Sí, Muy bien. En este caso, yo le sugiero comenzar por el Metapatía Hunter, ¿ok? Ya correcto. que nos va a dar ese esbozo general de lo que queremos entender. Y luego, si podemos comparar con el software del Biofilia, para que observe las distintas variaciones, especialmente en cuanto a la interfaz de usuario, que en cuanto a los botones, en cuanto al significado de cada uno de la administración. ¿Sí? Sin embargo, los resultados, la interpretación de los números, los índices, es esencialmente la misma. ¿Okay? Ahora Correcto. bien, Está pregunta, conectado. ¿había manejado previamente esta tecnología? Ya había manejado el Hunter, pero no lo conozco al 100%, por eso decidí tomar el curso. Y Muy el bien, Biofilia hace unos 3 meses, pero no me convence. exactamente. Hay ciertos detalles importantes que atender al biofilia. Sin embargo, como vuelvo y le repito, eh, y digo la mayoría, no todos, lamentablemente, de sus resultados, la mayoría de los resultados del biofilia, coinciden con lo que es la base de la tecnología, ¿ok? Pero sí hay algo de diferencia, como también la hay, por ejemplo, entre el Metapatía Hunter y el 9D, el 18D, incluso en los primeros 3D NLS que salieron bajo la fabricación rusa, ¿ok? Entonces sí que hay ciertas diferencias, pero a fin de cuentas, comprendiendo el funcionamiento de uno de ellos y la interpretación de sus resultados, nos da la suficiente base como para entender otros tipos de dispositivos. ¿Ok? Correcto. Bien, entonces voy a desplegar el Metapatía Hunter, que en este caso es el que con el que ya está familiarizado, con el que conoce, y para hacerle entonces una breve demostración de lo que es capaz de hacer este dispositivo. Bien, Mira, me imagino Angelito, que una ya está... sugerencia. Ajá, Ángel, sugerencia. Habla con buena dicción porque tu micrófono se oye así como un poquito confuso. oh, Entonces habla lento porque si no se oye como que y entonces no se entiende. Sugerencia. oh, ok. Ahora, ¿cómo escuchas el micrófono? Muy Ligeramente bien, mejor. muy bien, muy bien. Ah, perfecto. Sí era problema de conexión de micrófono. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Sí, Excelente, sí. buenísimo. Muy bien. Entonces, permíteme ya despliegue el programa. Ahora voy a compartir pantalla. O- ok. Bien, Víctor, ¿me avisas cuando veas la pantalla? Ya la tengo aquí, estoy viéndola ya. Muy bien, excelente. Entonces, doctor Eddy, le decía que probablemente ya conoce gran parte de lo que es el funcionamiento de estos botones, me imagino. Sin embargo, para el día de mañana, igual voy a dar una breve explicación sobre el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿ok? Sobre todo en aras de lo que es el manejo de la sensibilidad o el ajuste de la especificidad del equipo, eh, la configuración de distintos operadores del dispositivo y cierta configuración inicial que es importante a tener en cuenta para realizar el estudio de nuestro paciente. Eh, para el día de hoy, solo quería mostrar o en esencia explicarles que todo este conocimiento que finalmente dio como resultado este tipo de tecnologías, este tipo de dispositivos, efectivamente tienen su base en lo que ya
previamente le comentó el doctor Víctor en su clase, esencialmente lo que se busca es entender un poco más sobre esa energía, pero especialmente la energía de un ser viviente, la energía de un cuerpo, ¿ok? Esa energía vital que esencialmente nos rodea a nosotros y por supuesto a cada una de nuestras células. Entonces, la idea de todo esto es observar ese comportamiento bioenergético del ser humano y atender a las distintas variaciones que luego podemos interpretar en forma de alteraciones y, por supuesto, desarrollo de patologías. Más adelante veremos lo que es la línea de tiempo de la enfermedad desde el punto de vista de la bioenergía. No esa bioenergía que aprendimos en la universidad, esa bioenergía que corresponde al estudio de la cinética enzimática de Michael y Mendel, por ejemplo, o a a los valores esenciales de la termodinámica celular a nivel de la bioquímica, sino más adjudicado a ese origen cuántico de la alteración, ¿ok? Entonces, este equipo busca esencialmente indagar en profundidad en ese movimiento dinámico, esa energía propia de cada individuo y precisar el nivel de alteración particular de ese individuo para luego ajustar una terapéutica específica que ayude a salir de esa alteración. En este sentido, uno de los objetivos principales de este tipo de tecnología e indudablemente de la medicina preventiva es erradicar con aquel famoso dogma de que hay enfermos, es decir, las enfermedades son particulares de cada paciente y por lo tanto se requiere de tratamientos específicos para cada paciente. En este sentido, no hay enfermedades sino enfermos y se debe adjudicar un tratamiento específico para este paciente. Entonces, este tipo de convicción de que todo comienza desde el punto de vista energético, desde que la enfermedad incluso primero se vive a nivel energético y luego a nivel físico, ya como le comentó el doctor Víctor, tiene algo de larga data en lo que es la historia de la investigación de esta tecnología. De hecho, en los años 60, cuando comenzó este auge, de tratar de entender un poco más este tipo de terrenos, este tipo de curiosidades, estuvo mucho más enfocado en el área médico-clínica, pero ya el interés, como lo observa, viene de los años 30, al principio de los años 1900. Por supuesto, uno de los máximos exponentes en este terreno de investigación, efectivamente, fue la curiosidad de los rusos, por así decirlo, ¿ok? Ellos, a la par de que sus homólogos americanos investigaban en este tipo de terreno, también hacían sus propias investigaciones. De hecho, el origen y fabricación inicial de esta serie de dispositivos de tecnología no lineales de diagnóstico y tratamiento son de origen ruso, ¿ok? Entonces, el gran aporte que ellos hicieron fue integrar toda esa información que se vino estudiando, se vino investigando desde principios de los años 1900 en un software que fuese capaz de modular, controlar y permitir la observación continua de toda esa gama de información bioenergética de un individuo, ¿ok? Entonces, este tipo de tecnología reúne lo mejor de la investigación de bioresonancia, reúne lo mejor de las investigaciones de las frecuencias rave, de los estudios de la doctora Hewlett Clark, en materia de vibración energética de las bacterias, los virus, los gérmenes. Y todo, por supuesto, fue anexado en una enorme base de datos, que es la que luego nos va a servir de comparación para realizar entonces nuestro diagnóstico de vitalidad y, por supuesto, planificar la estrategia terapéutica
más adecuada para nuestros pacientes. Este tipo de dispositivo en sus albores sirvió de hecho como monitor de la salud de los cosmonautas, en especial especialmente de los primeros cosmonautas rusos que fueron al espacio, ya que les permitía monitorizar desde la Tierra los cambios o cualquier eventualidad de la salud del cosmonauta en el espacio. ¿Okay? Eran esencialmente los albores de la telemedicina. Ahora bien, eh, eh, esencialmente el dispositivo tiene un funcionamiento muy sencillo. Solo implica el hecho de tener un emisor y un receptor de energías muy bajas y por supuesto de amplificar esas señales para luego evidenciar de qué se trata lo que tiene mi paciente. Esencialmente funciona como un micrófono, así como lo hace un ultrasonido o un sistema de sonar. Él le envía una señal, esencialmente en este caso, una señal fotónica a través de los bioinductores, que son los audífonos que se colocan en las orejas, así se conocen. Se envía mediante un aparatito que está en él, que los rusos lo dieron a conocer como el Kadistor, ¿ok? Es simplemente un semiconductor que es capaz de generar una frecuencia de disparo de fotones algo acelerada, por lo que emulan ciertas frecuencias particulares del cuerpo humano. Y luego esa frecuencia viaja al cuerpo mediante la emulación de vibración del sistema nervioso, en especial la del sistema nervioso autónomo. Luego, el sistema nervioso autónomo en un instante es capaz de sensorizar cada uno del funcionamiento de los órganos que inerva y volver con una información precisa de ese funcionamiento directamente al CAIS, ¿ok? Es decir, envía una señal al organismo, el organismo resuena con la vibración que está enviando y esa acción de resonar de los órganos se regresa por el mismo Cadistor hasta la consola, que en este caso va a servir de amplificador de señal, que luego va a enviar al software, quien se va a encargar mediante el cálculo de matemáticas complejas de darnos los resultados estadísticos y probabilísticos de los diagnósticos del paciente. ¿Ok? Muy bien. Ese es esencialmente el funcionamiento del equipo. Toma su base fundamental en la interpretación de la teoría lógica cuantoentrópica. Así la llamaron los rusos. Para tratar de explicar el nivel de ruido de un tejido cuando se está deteriorando. Originalmente, ellos toman como base la ley de la entropía, ¿okay? Aquella famosa ley de la termodinámica que nos cuenta que toda estructura organizada tiende al desorden, tiende al caos, ¿ok? Entonces, en base a esto, el equipo es capaz de detectar en relación al nivel de ruido que hace un tejido, tal cual como lo acaba de explicar el doctor Víctor en relación a los teoremas del doctor Broglie, ¿ok? En la que cuenta que todo vibra, todo tiene una vibración. En este caso, cada parte de nuestro organismo tiene una frecuencia vibratoria específica, particular, ¿sí? El corazón cuenta con una frecuencia característica que es muy diferente a la frecuencia que tiene el hígado, por ejemplo, o el páncreas, y que luego al unísono son capaces de sonar como una melodía armónica o por el contrario, como un ruido, tal cual como el pico sería algo así muy bien. Creo, perdón doctor, Ese, que la internet la tiene mala porque se escucha muy mal. a ver, Víctor, ¿me escuchas bien?
¿Aló, Víctor? Sí, te escucho bien, pero hay una cosita ahí que yo no sé qué es, que no se define el sonido tuyo de la voz. Por eso te digo, exagera tu dicción para corregir esa falla de micrófono, me imagino. Ok, permíteme un segundito y voy a tratar de corregirlo y enseguida estoy con ustedes. A ver. ¿Aló, Víctor, me escuchas? Sí, Ok. ¿Sigues escuchando el mismo ruido? ¿Se No, escucha está mejor? mucho mejor. ¿Está peor, doctor Eddy? ¿Se escucha peor? Mejor, mejor. Se escucha mejor. Sí, Perfecto. Ok. Cualquier cosa, excelente. Cualquier detalle, cualquier cosa que no escuche, igual me advierte para corregir de ser necesario. Ok. correcto. Excelente. Entonces, comentaba que este tipo de tecnología está fundamentada en lo que era la teoría lógica cuantoentrópica, que parte de aquella famosa ley de la entropía en la que reza que todo tiende al desorden, toda estructura organizada tiende al caos, especialmente los tejidos y estructuras biológicas, que desde una vez que nacemos efectivamente están en un continuo proceso de degradación que al final de la vida termina efectivamente por dejar de funcionar. Bien, cada tejido, cada estructura del organismo tiene una frecuencia determinada, tal cual como lo vimos con la clase del doctor Víctor. ¿Ok? Ahora bien, cuando el equipo detecta la señal de cada organismo, es capaz de discriminar de dónde viene cada una de las frecuencias. Si se trata del hígado, si se trata del corazón, si se trata del páncreas, entre otras cosas. ¿Ok? Eso quiere decir que de acuerdo al nivel de ruido que tenga cada estructura orgánica, se va a oír o se va a escuchar con mayor intensidad o menor intensidad. Entonces, esta teoría lógica cuantoentrópica que establecieron los rusos específicamente habla de ese nivel de ruido. Y ellos dicen, de acuerdo a esto, que a mayor nivel de ruido, mayor destrucción del tejido. Y a menor nivel de ruido, menor destrucción del tejido. ¿Ok? Por lo tanto, a mayor nivel de ruido, mayor posibilidad de enfermar. ¿Sí? Eso es lo que ellos esencialmente tratan de explicar con esta teoría lógica cuantoentrópica, en la que relaciona la ley de entropía, pero en relación a bucles cuánticos, a episodios espaciotemporales paulatinos. ¿Ok? Muy bien. En resumen, y poniéndolo de una manera más sencilla, se trata de, vuelvo y repito, enviar una señal. El cuerpo la capta. El cuerpo resuena con esa señal, envía esa información de resonancia al equipo, el equipo la amplifica y finalmente la lleva al software. La magia de todo este ciclo de funcionamiento lo tiene especialmente el software, quien es que se encarga de revisar cada frecuencia de cada estructura del organismo, incluyendo el organismo completo, zonas específicas del mismo, es decir, zona de la cabeza, del tronco, pelvis y extremidades, y a su vez órganos que forman estas distintas áreas del organismo, corazón, pulmones, páncreas, entre otras cosas, pero no es capaz solo de llegar hasta allí. La velocidad del semiconductor es sumamente elevada, de aproximadamente 5200 GHz, para poder en profundidad, incluso a nivel del tejido celular,
de cada célula, de la cromátida e incluso del ADN y los fragmentos que lo forman, ¿ok? Entonces, tiene un equipo de diagnóstico y tratamiento que es capaz de dar una muy, pero muy buena información funcional del organismo, a diferencia de un ultrasonido, de un resonador magnético, de un tomógrafo, que solamente nos proporcionan imágenes. Los resultados de los equipos NLS nos proporcionan información funcional del paciente. Por supuesto que esa información funcional debe ser relacionada indudablemente con la clínica de nuestro paciente, por lo que efectivamente parte de nuestro entrenamiento es elaborar una buena historia clínica, ya con los fundamentos que nosotros hemos aprendido en la universidad, pero que esencialmente imprime nuevamente aquel famoso concepto de que la clínica es reina, para que nuestra relación de la interpretación de los resultados sean los más consistentes y correctos posibles. ¿Ok? Muy bien. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí Sí, me escucho bien? ¿Hay algún problema? todo bien. Sí, perfecto. Sí escucho el ruido de que me mencionan, pero no es mi micrófono, porque justamente lo acabo de probar para ver la nitidez. No es el micrófono, pero sí hay un pequeño ruido como que entorpece la comunicación, la dicción. Estaría atento para ver de qué se trata. Bien, esencialmente el equipo cuenta con la posibilidad de elaborar un diagnóstico. En el caso del metapatía Hunter, un diagnóstico tridimensional. A diferencia de versiones anteriores, este tiene la ventaja de elaborar un diagnóstico in vivo de manera automática tridimensional, el cual nos permite con mucho más énfasis que otras tecnologías, por ejemplo, abordar el caso de, por ejemplo, si hay una masa anexial o una lesión ocupante de espacio, para delimitar un poco sobre dónde está ubicado y qué tamaño proporcionalmente tiene. Esa es la principal ventaja del 25D, o en este caso del Metapatía Hunter, en relación a otras tecnologías. Muy bien. Previamente se tenía la posibilidad de, de anotar en dispositivos previos alguna información sobre el examen funcional o hábitos psicobiológicos del paciente. Acá la confianza y seguridad que da la empresa para la elaboración del diagnóstico emite que no es tan importante anotar esa información, sino que el equipo mismo, mediante la detección frecuencial, va a discriminar y va a detectar dónde están los problemas, ¿ok? Entonces, por ahora, voy a colocar acá, voy a hacer un, un estudio breve ¿Quieres como que ejemplo. ¿Cómo? lleno la ficha? Ah, bueno, ya le iba a llenar. Sí, solamente vamos a utilizarla como prueba. Yo, bueno, usualmente suelo colocarle acá en el apellido prueba y doctor Eddie, por ejemplo. ¿Ok? Acá vamos a colocar un... 31, ¿Cómo? 31. 31. ¿Ok? 7, 9, 7, 5, 7. 9. 1959. Excelente. Muy bien. Bien. AB, Grupo sanguíneo. AB, AB negativo. Muy bien. AB negativo. Perfecto. Dirección. Le colocamos Guatemala, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Número de teléfono.
Y listo. Voy al área de investigación. Ya luego voy a enseñarle unos tips importantes a tener en cuenta para colocar en esa ficha de registro, ya que no lo detallan, pero por ejemplo, información como el correo electrónico, información como alguna red social que maneje su paciente, siempre es importante para estar en contacto con él, sobre todo si se establece algún mecanismo de promoción o ya sea de diagnóstico o tratamiento, o simplemente si realmente se quiere hacer un estudio serio y se pretende hacer un seguimiento progresivo de nuestro paciente. Entonces siempre es importante, más allá del teléfono, tener una dirección de contacto vía email o vía redes sociales, ¿ok? Muy bien. Acá, ya que está desplegada la lista, voy a aprovechar un estudio tipo manual, no voy a dejar correr el automático, aunque si ya ha trabajado previamente, me imagino que habrá visto la forma en la que profundiza cuando encuentra aquellos niveles importantes. No obstante, cuando entremos el día de mañana a observar la configuración y la modalidad de realizar la investigación, efectivamente vamos a tomar un ejemplo de la parte automática y la diferencia esencial con la parte manual, ¿ok? Con la selección manual. Por ahora, simplemente voy a seleccionar unos cuantos cortes. Acá para seleccionar hay también algunos criterios que seguir, ¿ok? Ya el día de mañana le estaré facilitando una pequeña guía sobre cómo seleccionar los distintos cortes, pero sobre todo por qué seleccionarlos, ¿ok? Y por supuesto, ¿por qué no seleccionar otros que comúnmente selecciona de manera automática el equipo? Ok, vamos a bajar un tanto acá. Muy bien, voy a hacer solamente esto. Ok, bien. Una vez que hemos seleccionado los cortes adecuados y relacionados a la clínica de mi paciente, es decir, a nuestra historia clínica previa, estamos listos para dejar rodar la investigación. Así nomás, ¿ok? Damos clic, le pedimos a nuestro paciente que se coloque los bioinductores y dejamos rodar la investigación. Durante la investigación va a observar que se van a generar unas gráficas. Esas gráficas sí que tienen un significado importante a nivel de diagnóstico y terapéutico incluso. Esa gráfica que se genera es, digámoslo así, la foto instantánea de la energía de nuestro paciente en tiempo real, ¿ok? Son emblemáticas del diagnóstico metabólico. Ellas representan esencialmente el funcionamiento bioenergético de la estructura que estamos estudiando. Por ejemplo, se va generando en un estudio de la pelvis masculina, efectivamente representa el funcionamiento general vibracional de esa pelvis. Actualmente vemos la estructura del esqueleto, que luego se generan una serie de figuras geométricas, son los llamados niveles de entropía, ¿okay? O variantes de entropía. Cada una de ellas tiene un significado particular. Están ubicadas esencialmente dentro de la evolución en la línea de tiempo de la enfermedad y por supuesto, como es de entenderse casi de manera empírica, los blancos y amarillos representarían el mejor estado de salud y los de color marrón y negro esencialmente son las variantes de mayor entropía, que son los niveles 5 y 6. Es allí donde esencialmente tanto el equipo de manera automática como a nuestro criterio utilizamos para profundizar en la causa del problema. ¿Ok? Muy bien. Por supuesto, al realizar un estudio tridimensional de manera automática o de manera particular, de acuerdo a nuestro criterio, podemos tranquilamente profundizar. Vamos a ver si acá tenemos la posibilidad. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de profundizar en áreas particulares donde están señalados niveles de entropía mayor.
Por ejemplo, acá yo estoy llevando a cabo una profundización de esa variante 5 a nivel de la vesícula biliar, donde veo que se está generando efectivamente mi gráfica metabólica y luego la distribución gráfica correspondiente a ese funcionamiento. Todo esto forma parte de los distintos niveles diagnósticos que vamos a ir viendo en la medida en que profundizamos nuestras clases. Las figuras geométricas son, digamos, nuestro primer nivel de diagnóstico y determina si el paciente realmente está sano o enfermo. De acuerdo a ciertas características particulares, nos va a detectar si el paciente realmente tiene una condición patológica o no. Luego, al profundizar sobre los diagnósticos, es decir, sobre si el paciente está sano o enfermo, creo que volví a hacer el estudio, vamos a ir profundizando en las áreas de alteración o lesión y a partir de allí estudiaremos en profundidad esas causas. Eso lo haremos mediante el ingreso a la ventana de análisis, donde podremos además profundizar, sobre todo si se trata, por ejemplo, de una región de alteración, como quizás podemos tener acá en la base del pulmón izquierdo. Yo puedo incluso seleccionar esta área a manera de una biopsia electrónica o focalización. ¿Okay? Selecciono esta área, el equipo envía la señal precisamente a esa región mientras espera recibir respuesta de esa región específica y orientarme sobre el comportamiento de la base pulmonar izquierda, por ejemplo. Ok, una vez ya he elaborado la profundidad de nuestro estudio, entonces pasamos a investigar las distintas posibilidades causales de la enfermedad. Eso lo vamos a hacer entrando en la ventana de los etalones o los procesos diagnósticos, focos de infección y tratamientos que se despliegan en esta enorme lista que tenemos acá. ¿Ok? Ahora bien, a partir de acá, entra o comenzamos lo que es la función de comparación de esas figuras geométricas que vimos al principio con los números que vamos a encontrar en esta lista. Números como, por ejemplo, el índice de distribución óptima, el índice de similitud espectral de cada una de los ítems de la lista o etalones, ¿ok? Y luego los números característicos de la gráfica metabólica. Voy a colocarlo acá para ampliar el espectro. Los números que representan cada uno de los ejes, en especial el eje de la base, ¿ok? Que está representada por el espectro electromagnético, donde esencialmente vamos a comparar, como vimos con el doctor Víctor, la diferencia de colores en relación a la baja energía y alta energía relacionada estrechamente con las estructuras del cuerpo humano. Esto es lo que esencialmente se conoce como la tabla de Slengler, que es la que vamos a utilizar para especificar la región donde está la mayor alteración de nuestro organismo. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos esa información, no detenemos el avance ni el diagnóstico allí. También nos va a permitir explorar la función en el tiempo y estimar el comportamiento de la enfermedad en un futuro. Esto mediante los estudios pronósticos me va a perfilar, este que está aquí por ejemplo, mediante el uso de este botón, me va a perfilar en poco tiempo cómo se va a comportar una enfermedad precisa y si su condición es a complicarse o a resolverse, ¿sí? Entonces,
la modificación de cada uno de estos índices que tenemos acá en relación a la disposición y ubicación del etalón en la lista nos va a generar las distintas posibilidades de desarrollo de esa enfermedad, ¿sí? Y por supuesto nos va a brindar información muy, muy útil, información para prevenir la evolución de la complicación o incluso la evolución de la enfermedad. Otro detalle importante es que tendremos la posibilidad, basado en esto, de prevenir al paciente hasta con 3, 5 o 10 años de antelación al realizar un estudio exhaustivo del nivel de entropía de la enfermedad, cuando se destaca el significado de cada uno de estos numeritos, la posición que ocupa, el significado de cada una de estas gráficas, tendremos la potestad de decirle al paciente con toda propiedad: usted debe cuidarse de esta condición dentro de los próximos, porque dentro de los próximos 3, 5 o 10 años puede generar una complicación importante, ¿ok? Por supuesto, estimando cada uno de estos índices, logramos esa aseveración. Por si fuese poco, dentro de esta tanda, que son los llamados diagnósticos probabilísticos, se incluye también la confirmación de que uno de estos etalones realmente esté resonando con las características del paciente y de acuerdo a a la clasificación del estrés dada por el doctor Hanselier, podemos, por ejemplo, determinar el grado de compensación o descompensación que tiene mi paciente ante la fuerza o intensidad de un proceso de alteración. Esto es sumamente importante porque a partir de aquí somos capaces de entender que este equipo, más allá de diagnosticar, busca entender la forma de reequilibrar las energías para brindarle al paciente una adecuada recuperación sin sufrir ningún tipo de daño adverso y mucho menos incluso de aquella famosa crisis curativa que hablaba Samuel Hahnemann dentro de los conceptos de la homeopatía fundamentales de la medicina bioenergética, ¿ok? En este orden de idea podemos incluso comparar los resultados previos con los actuales en relación al envío de la señal. Mediante estas leyendas podemos evidenciar numéricamente la evolución de un proceso o la remisión del mismo proceso de acuerdo al grado de compensación que tiene mi paciente. Esto también nos va a servir para practicar en tiempo real y en la medida en que vamos haciendo nuestra investigación las distintas estrategias terapéuticas, como por ejemplo la limitación de la evolución de la enfermedad en el tiempo, ¿okay? Mediante la terapia de inversión, el testeo o prueba de medicamentos de acuerdo a las recomendaciones del equipo o índice de similitud espectral, ¿ok? Luego, mediante esta misma forma, podemos determinar la eficacia de un medicamento que no esté en la base de datos y que, de acuerdo a nuestra experiencia, ya hemos usado con muy, muy buenos resultados. Entonces, podemos probar esos medicamentos con la copita de resonancia desde el exterior, es decir, tomamos una muestra de medicamento, la colocamos en el recipiente y probamos su eficacia mediante el envío de la señal a través de la bioresonancia del cuerpo del paciente. Esto lo hacemos, por ejemplo, con esta función. Colocamos algún medicamento. Yo ahora voy a colocarle un nombre acá, cualquiera, inventado, ¿ok? Y mediante esta función podemos observar si la influencia del medicamento que tenemos dentro puede ser realmente beneficioso o por el contrario perjudicial para mi paciente. En este
sentido hay que entender que el equipo es como una fuente abierta a la recepción de toda la información del medio o del entorno medioambiental, ¿ok? Para esto también sirve las pruebas de sinergia. ¿Por qué? Porque en la medicina alopática nosotros aprendemos a medicar de acuerdo a la función que va a tener el medicamento en los distintos receptores orgánicos y los distintos efectos que me va a tener esa medicina. Pero en bioenergía, donde los efectos adversos no existen, es necesario comprender qué cosa es veneno y qué cosa no lo es, porque se da el caso de que cuando uno intenta medicar algo, por ejemplo, para una región orgánica, supongamos el corazón, resulta ser muy, lastimosamente, muy dañino para otras regiones. Por ejemplo, el riñón. Muy bien, resulta que cuando estudiamos energéticamente este medicamento con la copa de resonancia, resulta ser más beneficioso para los riñones que para el corazón, por ejemplo. Y eso se da por la lectura de bioresonancia. Entonces, aunque no es del todo, digamos, comprensible en un principio, puesto que es bien extraño los conceptos, sobre todo cuando no se maneja en profundidad esto de la medicina bioenergética, es muy extraño tratar de dar un remedio a un paciente que no está indicado para ello, pero que de acuerdo a la lectura bioenergética sí es totalmente beneficioso. Y es aquí donde salen las anécdotas de que algo que consideramos veneno puede ser muy útil para el paciente. Esto se logra mediante esta prueba de bioresonancia de medicamentos y las pruebas de sinergia. Otro caso, dentro de las pruebas de sinergia, por ejemplo, es que podemos tomar uno, dos o, por ejemplo, 3 medicamentos, probarlos por separado, ver que ninguno de ellos es útil o efectivo para mi paciente y al juntarlo los 2 o los 3, resulta ser sumamente efectivo. Ese es otro caso ejemplar de que en la manera en que nosotros pensamos esencialmente no es la adecuada cuando se trata de medicina bioenergética, ¿ok? Entonces es bien curiosa esta parte, cuando veamos esta parte de pruebas de sinergia de medicamentos, la anécdota son bastante interesantes. Vamos a poder comprobar, de hecho, mucho de lo que es nuestro entorno medioambiental con las cargas electromagnéticas, las sensaciones, las emociones, entre otras cosas. Y como si fuera poco, el equipo cuenta con un as bajo la manga, que es lo que digamos el punto crucial del desarrollo del estado de salud de mi paciente, que es la magnetoterapia o metaterapia, una magnetoterapia aplicada, focalizada especialmente para las necesidades electromagnéticas de mi paciente, ¿sí? Esto se hace mediante este botón, que es la metaterapia, configurando bien su especificación y la región donde queremos dar, además de los criterios a seguir antes, durante y después de una metaterapia, simplemente procedemos a aplicar esta magnetoterapia aplicada, vuelvo y repito, busca repolarizar los ejes celulares, llevarlos a su configuración inicial y mediante la repetición en diferentes sesiones de este procedimiento, buscar conseguir el número estándar para la recuperación automática y total del paciente, ¿ok? Algo así como hallar el número de masa crítica para que automáticamente termine de reaccionar y reequilibrar las energías, los flujos y corrientes de nuestro paciente, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. Perfecto. Si había visto algo de estas prestaciones del equipo, Sí, ¿sí? Le habían explicado cada una de estas funciones, el significado de los méritos, la no, posibilidad de no. hacer cada una de Eso estas. viene con un manual muy superficial. Por supuesto, sí, señor. Yo le conozco bastante bien. Pero descuide.
en la medida en que vamos profundizando en estos talleres, en este entrenamiento, créanme que va a comprender mucho más y va a ver con mucha más facilidad cada una de las interpretaciones o formas de llevar a cabo esta investigación, ¿ok? Usted es médico, ¿cierto? Soy doctor en naturopatía, no médico. Ah, perfecto, muy bien, excelente, buenísimo. Entonces, con mucha más razón va a poder entenderme más fácil algunos conceptos, sobre todo de la parte bioenergética. Muy, Sí, muy interesante, ningún muy problema. interesante. Qué excelente, excelente. Siempre pregunto porque mis colegas, los médicos alópatas, son un tanto ortodoxos en cuanto a la academia formativa de la medicina y quizás les cueste un poco entender sobre este tema de la bioenergía, los fenómenos de compensación biológica, entre otras cosas. Pero ya cuando se trata de emplear medicina natural, de trabajar con diferentes fenómenos de respuesta orgánica al tratamiento natural, por supuesto que es mucho más fácil, ¿ok? Entablar una conversación y por lo menos comunicarse, ¿ok? Estamos entonces. Muy bien, doctor Eddie. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud para cerrar, de todas maneras, el día de mañana nos volvemos a reunir, ¿ok? De igual forma, 6 de la tarde Guatemala, 7 de la noche acá hora de Lima. Me dice si quedó claro, si tiene alguna pregunta. Todo está ¿Qué le claro hasta parece? el momento. Me parece que ¿Excelente? excelente y de veras muchas gracias. Creo que con esto me están ampliando mucho el campo donde yo trabajo. Y bueno, sigamos Qué bueno. mañana. Excelente, me parece maravilloso. Entonces, conversamos el día de mañana. Así. Un gusto nuevamente en conocerlo. Y bueno, bienvenido entonces a la tecnología NLS, pero ahora sí en forma para entenderla como debe ser. ¿Ok? Ok, mañana nos reunimos a la misma hora. Muy agradecido con ambos. Que Seguro que tengan sí. feliz noche y gracias por atenderme. Igualmente, para servirle. Que esté muy Gracias. bien. Que tenga Ok, buenas noches. buenas noches, mañana nos vemos otra vez. Ok. Fantástico. Qué gusto y gracias por todo. Seguro. Bye.